Entonces hemos visto el Shabbat desde la perspectiva del Antiguo Testamento. El Shabbat en el Nuevo Testamento, cómo lo guardó Jesús. Y también vimos la iglesia y el Shabbat, ¿verdad? Donde entendíamos dos premisas importantes. La iglesia estaba formada por gentiles y por judíos. Los judíos, escucho una música por ahí, ¿no? Los judíos sí guardaban el Shabbat, los judíos cumplían con la ley, con los ritos, las fiestas y todo lo demás, y se reunían en sus sinagogas, en el templo, en el Shabbat para guardar ese día de reposo. Pero los gentiles, los creyentes que no eran judíos, no estaban obligados a esto. ¿Amén? Pero sí la iglesia, y hablando de la iglesia, cuando hablamos ya de iglesia, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos somos, ¿qué cosa? Uno en Cristo Jesús. La iglesia como iglesia celebraba el día del Señor y se congregaban, y no solo ese día, sino dice todos los días, para alabar al Señor, para enseñar su palabra, para predicar su palabra, pero celebraban el día del Señor, donde también partían el pan, que es la cena del Señor. Hoy queremos ver, para cerrar este tema, acerca de la salvación y el Shabbat. Amén. Porque, como les decía, hay sectas como los adventistas, como los testigos de Jehová, como los mormones, como los mesiánicos, que dicen, no, tienes que guardar el sábado. Incluso hay bautistas reformados que guardan el sábado y hacen culto el sábado y no el domingo. Por eso es importante lo que vamos a ver hoy acerca de esto, de la salvación. Y para entender lo del sábado, tenemos que irnos a algo más allá del sábado, que es guardar la ley. Y lo primero que vamos a encontrar es que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Eso está en Efesios 2:8. Tal vez eso lo sabe de memoria, ¿verdad? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Qué más dice? Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, sobre todo la obra de la ley, para que nadie se gloríe. Entonces, no somos salvos por guardar la ley. Guardamos la ley porque ya somos salvos. Amén. Pero cuando hablamos de guardar la ley, hay que tener claro dos cosas. Nosotros guardamos la ley, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no difamarás, no cometerás adulterio. Nosotros guardamos la ley de Dios. Lo que no guardamos son los ritos de la ley para obtener el perdón de pecados, para obtener la justificación, para obtener la salvación. Eso en Cristo Jesús ya fue perfeccionado, completamente terminada esa obra redentora. ¿Sí me hago entender? No, yo no guardo la ley, entonces puedo mentir, puedo adulterar, puedo robar, puedo matar. No está diciendo eso. ¿Amén? ¿Cuántos están aquí? Amén. Lo que ya no guardamos son los ritos de la ley. Eso tiene que usted tener claro. Y dice Efesios 2:8, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Pero la fe en quién? En Jesucristo. Y esto no es mérito personal, no es esfuerzo tuyo, es un regalo de Dios y no por obras para que nadie pueda jactarse o gloriarse. Yo gané la salvación. ¿Recuerdan aquel judío cómo oraba, fariseo? Señor, te doy gracias porque diezmo, porque ayuno, porque no soy como ese de allá, ladrón. Y se justificaba a sí mismo porque creía que guardando la ley él ya era perfecto. Sin embargo, que dice que si tú un punto de la ley quebrantaste toda la ley. Es que es imposible que el hombre cumpla con la ley. El único que cumplió perfectamente la ley fue Jesucristo. Amén. Y lo cumplió por nosotros, para nosotros. Por eso, lo primero que tenemos que entender es que la salvación es por gracia, no por guardar días, no por guardar ritos, no por hacer obras para expiar mis pecados. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos hablamos? Aleluya. Dos, la iglesia gentil, nosotros,
no estamos obligados a guardar los ritos de la ley. Los judíos sí, pero si se convierten a Cristo, también ya no tienen que hacerlo. Amén. Porque en Cristo ya fue completado la obra expiatoria. Y poco a poco esto se va aclarando a la iglesia. Miren en el libro de Hechos, capítulo 13, cuando está predicando ahí Pedro, ya hace esta declaración. Hechos 13, es Pablo, que está predicando. Están en Antioquía de Pisidia. Y dice Hechos 13, versículo 38. Sabed esto, dice el versículo 38, varones, hermanos, que por medio de Jesucristo se anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Amén. Está predicando el apóstol Pablo allí en Antioquía de Pisidia. Entró a una sinagoga y le dijeron: ¿tienen alguna palabra de exhortación? Dennos, ¿verdad? Y él empieza a predicar y hace esta declaración. Sepan pues, hermanos, versículo 38, Hechos 13, 38, ¿sí? Que por medio de Jesucristo se anuncia perdón de pecados. Pero miren el 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hay cosas que la ley de Moisés no te justificaba, sino que decía: tiene que morir. Hay otras cosas que si tú pecabas por hierro, decía, ibas y ofrecías un sacrificio para hacer expiación y reconciliarte con Dios. Pero habían otras cosas donde era considerado como iniquidad y la paga del pecado era muerte. Y aquí está diciendo aquellas cosas que la ley de Moisés no perdonaba, no permitía expiación. En Jesucristo es justificado todo aquel que cree. Eso es lo que dice Juan, ¿verdad? Hay pecados de muerte por los cuales digo que no oren. Está diciendo, porque igual nos van a matar, así decía la ley. Pero hay otros pecados que no son de muerte. Él está hablando de muerte física, porque la paga del pecado es muerte, y habla de separación espiritual con Dios. Está diciendo, por eso no pidan. Y aquí está diciendo, aquellos pecados que en la ley de Moisés no permitía expiación, sino tenía que morir, apedreado, quemado. Esos pecados que la ley no perdonaba, en Jesucristo sí es posible ser perdonado. ¿Cuántos lo entendieron y alaban a Jesucristo? Amén. La ley no te puede perfeccionar. La ley no es suficiente. Habían pecados o iniquidades que la ley no aceptaba expiación, sino que la paga del pecado es muerte. Pero en Jesucristo es justificado, o sea, perdonado, declarado justo todo aquel que cree. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿La ley o a Jesús? ¿Qué tal si comete un pecado que la ley no justifica, sino que es pena de muerte? ¿Necesita o no necesita de Jesús? Amén. ¿Por quién se dan entonces? Por Jesús. ¿Por qué abrazar una ley que no puede perfeccionarme, que no puede salvarme? Yo prefiero aquel que puede salvarme. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Así que ¿por qué abrazar la ley? Que ritos, que días, que meses, que luna nueva, ¿para qué abrazar eso cuando tengo a Jesucristo y con Jesucristo lo tengo todo? Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y como gentiles no estamos obligados a guardar los ritos de la ley. Y eso lo vimos brevemente la semana pasada en Hechos capítulo 15, cuando se dio el concilio en Jerusalén. Vamos a leerlo un poco rápido por el tiempo. Síganme con la mirada, la lectura. Hechos 15 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, le obligaban a guardar ritos, no pueden, ¿qué cosa dicen? Imagínense, ¿cuál era la base para la salvación de ellos? Circuncidarse, guardar la ley, guardar los ritos de la ley. ¿Sí?
lo cual acabamos de ver que no es así. Somos salvos por gracia, como un regalo de Dios, por la fe en Jesucristo, por la fe en su sangre. Dice, pero ustedes si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, mire, discusión y contienda, dos palabras claves, no pequeña, significa fue grande, con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, a los gentiles, ¿cierto? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ojo, algunos de la secta de los fariseos que habían creído en el Evangelio sin dejar, ¿qué cosa? Su religión. Amén. Habían creído en el Evangelio sin dejar su religión. Y Jesús dijo que nadie pone un paño nuevo, ¿sí? Un remiendo nuevo en un paño viejo, porque el nuevo lo va a arrancar. Y nadie guarda vino nuevo en un odrez ya inflado, ya hinchado, ya viejo, porque lo va a reventar. No se mezcla el Evangelio con la religión. Amén. Ninguna religión puede salvarte. Para venir a Cristo, tú tienes que tomar por estiércol tu religión. Palabras del apóstol Pablo. Fariseo de fariseos, a los pies de Gamaliel, hebreo de la tribu de Benjamín, circuncidado, etcétera, etcétera. Todo eso lo he tomado por caca, dice el griego. Por estiércol. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Estos creyentes en el Evangelio, en Jesucristo, todavía pertenecían a los fariseos. Se habían convertido al Evangelio sin dejar su religión tradicional. ¿Sí? Así que cuidado con venir al culto y a la entradita usted se me va persinando, ¿verdad? Eso ya quedó atrás. La vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y por eso dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. No habían renunciado a su religión. Amén. Por eso Jesucristo dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a todo lo que posee, incluido tu religión, no puede ser mi discípulo. No solo a la religión, religión significa religado a. Muchos están religados al catolicismo, esa es su religión. Otros están religados al correísmo, esa es su religión. Y eso tienes que renunciar también. Otros están religados al fútbol, a las novelas, a cuantas cosas. Esa es su religión. La palabra religión significa religado a. Amén. Ligado y religado, dos veces ligado a algo. Y ellos estaban religados a la ley y a los ritos y no querían dejarlos. Y dicen, no, si esos gentiles no pueden ser salvos si no guardan la ley de Moisés y los ritos. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, hermanos, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Está hablando cuando visitó a Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio de que eran salvos, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, los judíos, y ellos, purificando, ¿por qué? Por la fe. Por la fe, sus corazones. ¿Qué purifica sus corazones? La fe en Jesucristo. No necesita de los ritos de la ley. No necesita guardar el Shabbat. ¿Está conmigo? Para ser salvo, ojo. Lo guarda por obediencia, no para ser salvo. Esa es la diferencia. Amén. No necesita los ritos de la ley. Por la fe en Jesús son purificados nuestros corazones. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En Cristo Jesús nuestros corazones son purificados. Y no hubo ninguna diferencia entre gentiles y judíos en el momento de recibir el Espíritu Santo. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios?
poniendo sobre la cerviz de los discípulos, no le llama gentiles, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Ellos sabían que no podían con tremendo peso de la ley. Antes creemos, aquí está la doctrina, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, hablando los judíos, de igual modo que ellos, los gentiles. ¿Por qué somos salvos judíos y gentiles? Por la gracia de Dios. Volvemos a Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es esfuerzo nuestro, es un regalo de Dios, no por las obras de la ley. Alábalo, para que nadie se gloríe. Está diciendo, judíos y gentiles somos salvos por la gracia, al depositar nuestra fe en Jesús. Por lo tanto, no deben exigirle a los gentiles que guarden los ritos de la ley. Si ustedes quieren seguir haciendo, háganlo, aunque no deberían. Por eso Pablo dice, todo eso lo tomé por estiércol, por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Muchas personas vienen al Evangelio, pero no dejan su religión. Y como le dije, no solamente al catolicismo o a testigo de Jehová o unitario, cualquier otra religión. Su religión también puede ser, ya le digo, un partido político, el fútbol y cuántas cosas más. Yo veo cristianos que cuando está jugando Barcelona, los goles, y gritan y suben, le toman captura de video al televisor, pero nunca veo que toman una captura de video del culto y lo suben a sus estados. Aunque no deberían, porque es irreverente, desde luego. Pero nunca veo que suben una fotito que están en la iglesia alabando a Jesucristo. Eso no sube. ¿A qué está religado entonces esa persona? ¿A Cristo? ¿No? ¿Amén? Entonces, esa es la verdad del Evangelio. Claro que es feo escuchar eso, ¿no? Ahí cuando el pastor nos cae gordo. Pero es la verdad. Y Jesucristo dijo, ¿conocerás la verdad? La verdad te hará libre. Si no renuncio a todo lo que poseo, no puedo ser discípulo de Jesucristo. Muchos están religados al alcohol, al cigarrillo, a la droga. Y por eso no pueden venir a Jesús. Otros están religados a la falta de perdón, al rencor, al odio, al chisme, a la murmuración. Tenga cuidado, tiene que renunciar a todo eso. Amén. Sigamos. Versículo 11, anótelo, subráyelo, apréndaselo de memoria. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos los judíos de igual modo que ellos, los gentiles. ¿Sí? Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. ¿Quién es este Jacobo? El hermano de Jesús. El hermano de Jesús, llamado también Santiago, que escribe la carta de Santiago, y que era el líder, o por decir así, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Él era el líder, no era Pedro. Pedro era apóstol de la iglesia, pero Jacobo era el pastor de la comunidad de Jerusalén. Amén. La diferencia, ¿sí? ¿No? ¿Por qué Jacobo y Pedro dónde están? ¿No? Entonces Pedro ya habló como apóstol. Ahora Jacobo, como líder de la comunidad, dice: Simón ha contado cómo Dios visitó, versículo 14, por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo como líder que no se inquiete, que no se los moleste a los gentiles a que se conviertan a Dios, que se convierten a Dios, perdón. Los gentiles que se van convirtiendo a Cristo, al Evangelio, no se los inquiete, 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que no practiquen la idolatría, de fornicación, la prostitución sagrada, de ahogado y de sangre, de comer animales ahogados y comer sangre. De esas cosas no, porque eso escandalizaba a los judíos. Está diciendo, si hacen eso ya estamos ñañitos, no ha pasado nada.
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a los diferentes lugares. Y miren lo que le escriben desde el versículo 23. Y escribid por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los, ¿cómo llama? Hermanos de entre los gentiles, también los llama hermanos, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, estaban infiltrados, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, que habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, como nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, no el que se ahorcó, y a Silas, los cuales también de palabras harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. ¿Sí? Me voy a la misa de la Virgen del Quinche y matan la vaca y sirven la comida, ¿sí o no? Sacrificado a los ídolos. Me voy al bautizo del guauito de acá y ahí está la comelona, sacrificado a los ídolos. Amén. Ojo, me voy a la novena, me voy acá a la novena del muerto, el cafecito, sacrificado a los ídolos. Los creyentes ya no hacemos novenas por los muertos. Amén. Nada de lo sacrificado a los ídolos. ¿Sí? El que se casa con el curita, la familia, y ahí está la comelona, es sacrificado a los ídolos. ¿En qué altar se casó esa pareja? Donde hay ídolos. Tenga mucho cuidado, no participe, dice, de la mesa de Dios, del Señor, y de la mesa de los ídolos. Si hablamos de eso la otra vez. De fornicación, la prostitución sagrada, donde estaban las prostitutas de Afrodita y se iban a corintiar ahí los supuestamente discípulos ya del Señor. Eso prohíbe. Y también dice, y también de ahogado y de sangre, de las cuales cosas si guardaréis, bien haréis, pasadlo bien, y enviaron las cartas. Entonces queda claro con este concilio de que la iglesia formada por gentiles no está obligada ni a guardar la ley, ni los ritos de la ley, ni a circuncidarse, ni nada de esas cosas, porque no somos judíos, somos gentiles. Tenga cuidado con aquellos llamados mesiánicos que están judaizando a los cristianos. Eso no es posible. No necesitamos judaizarnos. Igual que los judíos, somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Así que él dice, no le vamos a imponer más cargas que ni siquiera ellos han podido llevar. Quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 2. Hay un encuentro de Pedro y de Pablo ahí, medio feo. Gálatas 2. Pablo se encuentra con Pedro desde el versículo 11. Gálatas 2 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar su actitud. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, judíos, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Que le digan, ay, estás comiendo con gentiles. Imagínense, ¿no? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. También hizo lo mismo. Ay, no, como ya llegaron los hermanitos de Jerusalén, ya no comemos con los inmundos gentiles. Imagínense. Aun cuando Dios le había dicho a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Imagínense, Pablo reprende a Pedro. Hay muchos pastores que se enojan si alguien los reprende o los corrige, ¿verdad? Se creen intocables. No, hermanos, ustedes tienen que corregir algo, gracias. Le dice delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. ¿Cómo trataban a los gentiles? Pecadores. ¿Cómo se creían los judíos? Santurrones.
Y por eso eran los gentiles, perros inmundos, así los llamaban. Y no querían ni comer con ellos, peor con los samaritanos. Y él dice, nosotros, no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre, que está la doctrina, no es justificado por guardar las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ojo, por cuanto, lea conmigo, por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie puede ser declarado justo, perfecto, santo delante de Dios por cumplir la ley. Solamente por la fe en Jesucristo. Por eso Romanos dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ojo con esta doctrina, hermanos, ¿sí? Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, perdonado, salvo. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Ya no dice los gentiles pecadores. Si los judíos necesitan de Cristo, también son pecadores igual que los gentiles. Amén. Entonces, igual ellos también necesitan. Dice, es por esto Cristo ministro del pecado en ninguna manera. Entonces, miren lo que él está diciendo. Así como los gentiles, nosotros judíos también necesitamos de Jesucristo para ser salvos, porque nadie se salva por guardar la ley. Así que Pedro deja de ser hipócrita, que eres judío con los judíos y gentil con los gentiles. ¿Sí? Te comportas de una manera hipócrita, le está diciendo. Cuando están los judíos, ahí no te unes con los gentiles, pero cuando estás sin judíos, ahí sí comes con los gentiles. Eso es hipocresía, le está diciendo. Amén. Es como hay cristianos que cuando están entre cristianos, ¡oh, aleluya! Pero cuando no hay ni un cristiano y están entre paganos en su trabajo, en el barrio, ahí sí los cachos, el naipe, ¿verdad? ¿Sí o no? El bingo y hasta la copita por ahí, ¿sí o no? Cuando estamos en la iglesia somos hermanitos, afuera, hermano, ni el diablo nos reconoce. ¿Será eso bueno? Pedro fue reprendido por el apóstol Pablo. Amén. Y eso que eran consiervos. Eso está mal, estás siendo hipócrita y estás arrastrando a los otros a ser igual que tú. ¿Por qué? Si gentiles y judíos somos uno en Cristo Jesús. No hay diferencia. Entonces miren qué importante esto que está diciendo en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. También está esta doctrina. Versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son ya de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, no solamente los judíos. De modo que los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito ¿quién? Todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13, el más precioso de todos. Vamos a leerlo juntos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Aleluya. Cristo nos redimió, nos rescató, pagó un precio para salvarnos de la maldición de la ley. ¿Por qué quiere volver a la ley entonces? ¿Por qué quiere caer de la gracia? Para volver a la ley. Si ya Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. ¿Está conmigo? Amén. Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. Dice Gálatas 3, 21, dice, luego la ley es contraria a la promesa en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar,
la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no puede salvarnos, no puede justificarnos. ¿Por qué volver a la ley? ¿Por qué querer guardar los ritos de la ley? Amén. Y para un poco más profundizar esto, vamos al libro de Romanos, capítulo 3, pero no cansarnos mucho. Romanos 3. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mire el versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a leer como 4 versículos ya que dicen lo mismo. Por guardar la ley nadie es justificado, perdonado, salvo delante de Dios. Versículo 21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por el Antiguo Testamento, la ley de los profetas, la justicia de Dios, o el perdón de Dios, o la salvación de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Está conmigo? ¿Por qué la salvación? Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. No para los que guardan la ley, para los que creen en Jesús. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Préstenle atención. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ya no por guardar la ley. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, tenga cuidado con pensar que no, tengo que guardar la ley para salvarme. Usted tiene que poner toda su fe, toda su confianza en Jesucristo. Por eso ya no guardamos los ritos de la ley. Primero porque somos gentiles, segundo porque ya no lo necesitamos. Amén. ¿Amén? Tengo mucho movimiento, no sé por qué. Vamos a otro texto en primera de Timoteo, para tener cuidado con esto. Perdón, Tito 3. Ahí dice algo interesante sobre también la salvación. Quiero que usted tenga bien claro la doctrina de la salvación. Tito capítulo 3, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿sí? Mis propias obras, no por obras para que nadie se gloríe, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Mis hermanos, por gracia somos salvos. El Señor en su misericordia nos salvó, no por obras que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia. El Espíritu Santo produjo en nosotros esa renovación y esa regeneración. ¿Está conmigo? Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Shabbat? Ahora sí vamos a hablar del sábado. Colosenses capítulo 2. Bueno, ¿qué tiene que ver todo lo que hemos dicho con el Shabbat? Vamos al libro de Colosenses capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Aquí vamos a hablar ya del sábado, ¿no? Mirad que nadie os engañe, dice Colosenses 2:8, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo,
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios hecho hombre. Amén. Y el verbo se hizo carne. Versículo 10. Lea conmigo el 10. Y vosotros estáis completos en él. ¿Usted necesita algo más en Cristo? No. Está completo. Tetelestai, consumado es, todo pagado. Mire esas palabras. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. La muerte de Jesús fue la circuncisión de nosotros. Amén. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nuestra circuncisión, cuando usted se bautiza y sepulta al viejo hombre para levantarse una nueva criatura. Amén. Esa es nuestra circuncisión. Versículo 13, qué hermoso. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión. ¿Cómo le llamaban a los gentiles, los judíos? Perros incircuncisos. ¿Cómo le dijo David a Goliat? ¿Quién es ese perro incircunciso, verdad? Y en la incircuncisión de vuestra carne nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Estoy en Colosenses 2:13. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, o la factura, que nos era contraria, que nos condenaba, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ojo, Jesús no crucificó la ley, crucificó el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Cuidado con pensar que Él anuló el acta de los decretos, significa que ya anuló la ley. Jesús no vino a abolir la ley. El acta de los decretos significa esa lista de pecados, el juicio que yo merecía. Él lo tomó en la cruz y dijo, tetelestai, todo pagado. Ese es el acta que anuló mis pecados, no la ley. Tenga mucho cuidado, no malinterpretan. No si le anuló el acta de los decretos, que es la ley. No, los pecados que teníamos en esa lista negra y el juicio que merecíamos, Él lo llevó sobre su cuerpo en el madero. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Versículo 15. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él los venció en la cruz, para que usted y yo podamos ser libres, podamos ser salvos y no tengamos que guardar la ley. Ahora vamos al 15, el 16, perdón. Por tanto, ojo, préstele atención a este texto, enséñele a cualquier adventista. Por tanto, nadie te juzgue en lo que comes, en lo que bebes, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Que nadie te juzgue, que nadie te condene diciendo, como tú no guardas el Shabbat, te vas a ir al infierno, como dicen los adventistas. ¿Sí? No, el día que hay que guardar es el sábado, porque el domingo es el diablo. Todo eso vas a ver en internet, tanta basura. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? Nadie tiene que juzgarte en cuanto a lo que comes. No tienes que comer chancho, porque el chancho es un animal inmundo. Si usted no se lo come, déjenlo en la casa del pastor, ¿no? Y así como chuleta y fritadita y lo que venga. ¿Sí? Tenga cuidado, que nadie te juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta. Nosotros ya no guardamos las fiestas judías, ¿sí? Ni las lunas nuevas, que se había que presentar el sacrificio cada luna nueva de inicio del mes. No, recuerde que los judíos tenían el calendario lunar. Amén. Ni en días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie te prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios, hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Versículo 20. Pero si habéis muerto con Cristo, ¿verdad? Que dice Pablo, con Cristo estoy juntamente
crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, se someten a preceptos como no manejes, no pruebes, no toques? Puro ritualismo, puro legalismo. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Ninguna de esas cosas tiene valor contra los apetitos de la carne. Lo único que va a hacer que usted prevalezca contra los apetitos de la carne es que usted sea lleno del Espíritu Santo. Amén. No guardar los ritos. Usted puede salir de 40 días de ayuno y justo pasa una chica en minifalda y ya pecó. Así que el ritualismo no le sirve de nada para los apetitos de la carne. El ser lleno del Espíritu Santo, eso sí, porque usted va a tener dominio propio. ¿Está conmigo? Entonces, dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Así que olvídese de eso de que no comas, no bebas, no hagas esto, porque todo eso no proviene del Señor. Que nadie nos juzgue por que guardas este día o no guardas este día. Lo mismo dice Romanos capítulo 14. Vamos allá, hablando de eso del Shabbat. Dígame cuando encuentre Romanos 14, estamos avanzando rápido. ¿Ya lo tienen? Romanos 14 dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil o recién convertido, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si comes chancho, si comes iguana, si vas al chifa y comes de todo, ¿sí? Igual Dios te ha recibido, que nadie te juzgue por eso. Versículo 4. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Verdadero cristiano jamás cae, hermano, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así que usted no lo juzgue. Amén. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, no que es el sábado, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. No, yo hago el domingo. El que come chancho, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, mándele al pastor, ¿verdad? Para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Está conmigo? Entonces, no juzgues a una persona, ni pienses que se va a ir al infierno porque no guarda el sábado o no come chancho. Tenga mucho cuidado con esas doctrinas que, como lo enseña la Biblia mismo, son doctrinas de demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice eso. Díganme cuando encuentre Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos renegarán, se divorciarán, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos como el café. ¿Se ha escuchado, verdad? Que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, así sea iguana, es santificada. Amén.
Cuidado con esas doctrinas de demonios. No tomes café, guarda el sábado, no te cases con el civil suficiente, porque Dios puso las leyes terrenales. Pero Él no puso que los abogados casen, sino los ministros. Y es en el altar. Y muchos enseñan, ya no te cases por la iglesia, eso ya no, solo con el civil. Prohibirán casarse, hablando como Dios manda. Prohibirán abstenerse de alimentos, y que guarda tal día, y que no tomes café, y que no chancho. ¿Sí? Si usted ha tenido contacto con mormones, con adventistas, ¿verdad? Le prohíben todo eso. Dice que eso se llama doctrinas de demonios. Todo es bueno, hermanos, todo lo creó Dios. Hasta la marihuana lo creó Dios. Y es bueno para la salud. Lo que es malo es cuando usted se lo fuma, no cuando lo usa químicamente como una medicina. Amén. Dios creó todas esas plantas. El hombre lo utiliza pervirtiendo el diseño de Dios y lo usa para la maldad. Eso es otra cosa. Pero Dios creó todo eso para la sanidad, para medicina. Usted se pone una crema de eso para un golpe y cómo le cura, ¿verdad? Pero la gente lo usa para el pecado. Es como el sexo. Dios lo creó como bendición dentro del matrimonio, pero la gente lo ha pervertido. Y miren cómo ahora están hombre con hombre, mujer, con animales y cuántas cosas más. El hombre ha pervertido todo lo bueno que Dios creó, porque cuando Él creó, ¿qué dijo? Era bueno en gran manera. Entonces, tenga cuidado con esas doctrinas de demonios que le prohíben, no hagas esto, no hagas lo otro, no comas esto, no comas lo otro. Nosotros ya no estamos en esas doctrinas de demonios. Amén. Gálatas capítulo 4, volvamos a Gálatas, ya estamos terminando, porque seguro que ya no nos quiero cansar, pero quiero que quede bien claro esa doctrina, hermanos. Gálatas capítulo 4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de la mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estamos redimidos de la maldición de la ley. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. El Señor nos hizo libres de la maldición de la ley. Así que, hermano, tenga cuidado con decir: no, nuevamente yo tengo que guardar la ley, nuevamente tengo que guardar los días. No estamos bajo la maldición de la ley. Amén. Y ahí mismo en Gálatas capítulo 5, ¿qué lo tiene? Nos da un consejo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. De nada te sirve tener a Cristo si guardas los ritos. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo te desligaste. ¿Sí? ¿Se acuerdan la palabra religión? Religado. De Cristo te desligaste, lo contrario de religado, desligarse. ¿Sí? Los que por la ley se quieren justificar o ser salvos, de la gracia habéis caído. Cuando tú vuelves a la ley, rechazas la gracia de Dios. Y la ley no te puede salvar, la gracia de Dios sí. Dice el 5: pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más. El que os perturba llevará la sentencia donde quiera que sea, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía de los fieles de la circuncisión? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Para ellos la cruz era un tropiezo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Está diciendo no solo que se circunciden, sino también que se lo mutilen, de tanto que los molestan, ¿verdad? Eso está diciendo Pablo, como Lorena Bobby, ¿recuerdan?
Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí resume todo lo que hemos hablado. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese fue el mandamiento que nos dejó Jesús. Ámense unos a otros, así como yo los he amado. ¿Amén? Entonces, hermanos, nosotros ya no estamos para guardar la ley. Ya no estamos para estar en los ritos de la ley. Ya no estamos para que guarda el sábado, que guarda esto, que el Shabbat, que judaízate, que ponte ahí ropa judía, y que la estrella de David y la bandera de Israel. Se han visto todo eso, ¿verdad? Muchos predicadores tienen atrás que la bandera de Israel, que la estrellita, la lamparita esa de 7 brazos llamada menorá, se ponen la gorrita que es la kippah, se ponen una chalina por ahí, no me acuerdo el nombre. Y empiezan a hablar en hebreo, que Shalom, que el Mashiach, que no tienes que decir Jesús, sino Yahshua. Nosotros somos gentiles, hermanos, y ese es nuestro dialecto, y tenemos que decir Jesús. Nombre, sobre todo, nombre. No somos judíos, somos gentiles. Amén. Entonces, hermanos, hemos hablado sobre la salvación y el Shabbat, desde la premisa que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por guardar los ritos de la ley. Y además, como gentiles, no estamos obligados a guardar los ritos de la ley. Amén. Jesucristo nos hizo libres de la maldición de la ley. No guardamos el día de reposo como un día ritual para ser salvos. Lo guardamos en obediencia al Señor. Y no guardamos el día sábado que guardaban los judíos, ¿sí? Porque nosotros, los creyentes, lo guardamos todos los días. Amén. Todos los días para nosotros es nuestro Shabbat, porque ahora Jesús no está en la sinagoga, no está en el templo donde ellos lo iban a buscar, sino que ahora Cristo vive en mí. Amén. Somos el templo de Dios. Cristo vive en nosotros. Él es nuestro reposo, Él es nuestro Shabbat. Amén. Él es nuestro reposo. Por eso dijo en Mateo 11 del 28 al 30, ¿verdad? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré el Shabbat, el reposo. Yo les haré descansar. ¿Sí? Llevad sobre vosotros, dice, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Y tendrán descanso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y tendréis Shabbat para vuestras almas. Tendréis descanso para vuestras almas. Jesucristo, Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro reposo. Usted puede leer en el libro de Hebreos capítulo 10, todo el capítulo 10, dice que el pueblo de Israel por la desobediencia no entró en el reposo de Dios. Y hay un reposo que el Señor nos ofrece hoy, y ese reposo es Jesucristo. ¿Y qué significa todo eso? Usted lee en casa todo el capítulo 10. En resumen, cuando Dios reposó el séptimo día, reposó de todo lo que había creado. A partir de ahí, el Señor no ha creado nada más. Cuando Dios reposó en el día de la creación, Él no ha vuelto a crear más planetas, Él no ha vuelto a crear más plantas, Él no ha vuelto a crear más seres humanos, ni más animales. No ha creado absolutamente nada. Todo lo que existe es porque se va reproduciendo y multiplicando. Amén. Preservando la especie. Pero Dios no ha vuelto a crear una semilla diferente, una planta diferente. Él ya reposó, es decir, cesó de crear. Amén. ¿Está conmigo? Así también, el momento que usted viene a Jesucristo, usted reposa de hacer cualquier cosa para ser salvo, porque Él ya lo hizo todo en la cruz. ¿Me hice entender? Eso significa el reposo que habla Hebreos 10, que encontramos. Él es nuestro reposo. Ahora yo ya no hago obras para salvarme, yo descanso en la obra perfecta de Cristo Jesús, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, presentándose una sola vez y para siempre, para limpiarnos, para santificarnos, para redimirnos. Yo ya no tengo que hacer una sola cosa más para ser salvo. Ya soy salvo por la fe en Jesús. Reposo en esa convicción. Amén. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Ahora sí, a dormir y a disfrutar la vida. No
Señor. Fuimos salvos no por obras, pero para buenas obras que Él preparó de antemano. Ahora que ya eres salvo, tienes que trabajar para el Señor, a dar de comer al hambriento, a dar de beber al sediento, a practicar la misericordia y la justicia, a hacer obras de misericordia, a visitar al que está enfermo en la cárcel, a vestir al desnudo, a trabajar para el Señor. Para ser salvo, ya no hagas nada, Cristo lo hizo todo. Pero ahora que eres salvo, eres esclavo de Jesucristo y tienes que servir al que te compró a precio de sangre. Así que cuidado con pensar que como ya no hay que hacer nada, yo paso en mi casa durmiendo. Recuerde que dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir galardones por lo que hayamos hecho, sea de buena calidad o de mala calidad. Ya expliqué eso una vez. Entonces, hermanos, reposar para ser salvo por la fe en Jesús. Pero eso no significa que tengo que ya no trabajar en la obra del Señor. Tengo que involucrarme y comprometerme en la obra del Señor. Así que, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesucristo es nuestro reposo.